Mientras que con el conjunto del rebaño sagrado, el día de hoy se presentaron y regresaron los 5 futbolistas que participaron en la Copa del Mundo con el equipo de Javier Aguirre. Los 5 están en condiciones de poder ser tomados en cuenta, aunque difícilmente el técnico los considerará para el encuentro ante los Diablos Rojos del Toluca del próximo sábado, donde arranca la actividad para el conjunto del Guadalajara en casa ante el conjunto Escarlata. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido. Gracias, estimado Chema. Primero el Atlas, DJ. Sí, primero el Atlas. Volvieron a tomar una decisión abrupta, faltando 3 días para que arranque el torneo. Abrupta. Y por eso pedía la disculpa, no entrar al fútbol mexicano y ver estas cosas. Nada extraño. No es extraño, pero la verdad le cae mal a Atlas porque lo había hecho muy bien. Coca había levantado un equipo que no tenía... Se venía cayendo a pedazos. A pedazos, y lo que hizo en este último torneo creo que fue bastante importante y muy mal, muy mal. Este es para ti. ¿Qué equipo tiene mejor plantilla actualmente, Ceci? ¿América? Actualmente. ¿América o Guadalajara? Ahora. Actualmente. ¿América o Guadalajara? Sí. A Guadalajara le suman 2 jugadores importantes, más el plantel que tenía. Se le va un central que es Tiva Sepúlveda, Eso está mal. pero no jugaba. Que seguramente no deben de tener algún juvenil en esa posición. No, traen a Rey. Pero es mucho más plantel Chivas, no sean malos, muchachos. Sí, es la plantilla más cara en este momento del fútbol mexicano según Transfer Market. En este momento. Sí. Es la más cara. Ahora, lo que me sorprende es por qué no se va el Piojo Alvarado. Creo que dio un mundial muy importante como para que se fuera, ¿no? Bueno, acá están los refuerzos para el conjunto del Guadalajara y estoy de acuerdo contigo. Tiene la opción. ¿Hay ofertas de alguien? Pues es que lo que no digo, se me hace raro que no haya. Debería Ahora haber. veremos, fíjate mundial. que me salió esta pregunta. ¿Veremos al Piojo Alvarado del Mundial en Chivas? Ojalá. O otra versión de... Ojalá. Porque su última temporada en Chivas no fue buena, ¿eh? Castañeda y Jordan Carrillo, buenos refuerzos, ¿verdad? Oye, ¿se te hace raro que no haya ahorita ofertas del Piojo después de la gran actuación que hizo? No había una oferta para Brasil. ¿Sabías o te sorprendería si ni siquiera Eric Lira tiene ofertas formales de nadie todavía? Entonces, pues es para que no se sea agrande el Eddie, que México, que no sé qué decía, que México, que que wow. Uy, perdón. Ahí está la Perdón por agrandarme por la justa que hizo Lira. Acabamos donde siempre acabamos. Acabamos donde siempre acabamos y no hay ofertas para nadie. Pero no me digas que Lira no dio un excelente mundial, que el Piojo Alvarado sus 3 asistencias, que lo demora. Ahora di que no le ganaron a nadie. Zurdo, pero también dile que no le ganaron a nadie. La ventana de pases todavía está abierta durante algunos días más. Claro. Todavía puede reforzarse Pumas, John. ¿A qué me huele? Hablamos de Europa. ¿A qué me huele la pregunta tuya? Que es buena pregunta, ¿no? ¿Quién tiene mejor plantel? No, ¿a quién me huele? ¿A qué? Pues, que el uruguayo agarró para mí, Almada agarró un fierro caliente. Tampoco ya estás abriendo el paraguas para el uruguayo. No te quepa la menor duda, Ceci. Agarró un fierro caliente. No le trajeron a nadie. ¿A quién le trajeron? Ya. Pausa, volvemos a poner. Quiero ver a la gente. Es por ti, pausa. Se acaba el show, pero primero, Vero, tu punto final. Ese cuento del que dice Eddie, ¿por qué Argentina ha avanzado tanto? Se le va a acabar. Ese cuentito se le va a acabar contra Inglaterra. ¡Wow! Poderoso comentario. Vamos con el alburero y woodstockero Sergio Laguna. ¡Epa! No. ¡Vamos, Francia! Eddie Vilar. Sí, si no pasa un accidente, tendría que estar Francia levantando la copa. Francia es muy superior. Ceci. Hay partidos y partidos. Te puedes equivocar en una y Argentina te gana, ¿eh? Ojo. Despeínate con tu comentario, por favor. No, sin despeinarme. La mejor final del mundo que yo vi fue Francia-Argentina en Qatar y quiero que se repita. Es fantástico. Probable, muy probable. ¿Cómo quedó la encuesta? La presentamos a continuación. ¿Cuál será la final de la justa de verano? La gente opina que Francia contra Argentina. El zurdo tiene la boca repleta de razón en cuanto a las preferencias de la mayoría. ¿Sí? Pero no sería justo esa final, ¿eh? No sería. No, para nada. Pero bueno. No hay justicia. Mejor nos vamos. No hay justicia. A nombre de Vero. A veces no. A nombre de Sir John. No hay justicia del fútbol. A nombre de Ceci. A nombre del zurdo. Gracias por acompañarnos. Cuídense bien, pórtense mal. Bye bye. Chao.
Por primera vez en la historia, las 4 mejores selecciones del ranking llegaron a semifinales. Y el tiro entre Francia y España es muy coqueto para los que amamos al fútbol. La selección más sensual en este momento es la de Deschamps. No lo digo yo, lo dicen las apuestas. Eso no significa que la Furia Roja demuestre su poder. La pregunta es, ¿qué jugador lucirá más? ¿Mbappé o Yamal? La respuesta la tendremos en menos de 24 horas. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. Estamos a nada de las semifinales, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Esto se llama Punto Final, en compañía de Rival Norte, Brito González, mi querido Sir Johnny Laguna, siempre sonriente, ver usted, además de DJ Primo de Vilar, Cecilio, el 4 Baquetas, Dos Santos, y mi querido zurdo más derecho de todos, Álvaro Izquierdo, es baterista. Sí. Antes de arrancar, la encuesta para que participen con nosotros. ¿Cuál será la final de la justa de verano? ¿Francia contra Inglaterra? ¿Francia ante Argentina? ¿España ante Inglaterra o España contra Argentina? En este juego de adivinar, es momento de sacar la bola de cristal. Vero, que no se te vaya el Wi-Fi. ¿Con cuál te quedas y por qué? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, amigo mío? Saludo a todos con mucho gusto y en casa abrazo fuerte. Me voy con el inciso A. Me parece que Francia e Inglaterra son ahorita las selecciones que tienen más plantel, más profundidad, individuales, también colectivo. Lógicamente, no me gustó que haya quedado un Francia con España, porque mira que para mí mis favoritos para quedar campeones estaban entre esos dos, pero sí me parece que un gramito tiene Francia por encima de España en cuanto a la ofensiva. Es una Francia arrolladora y no nada más en cuanto a goles, pero también en crear oportunidades hacia la ofensiva, oportunidades de gol, tiran mucho al arco y yo creo que eso le va a ganar a una defensa impecable, que es lo que tiene España, que predomina mucho más. Pero ya hablando de Francia e Inglaterra, ahí sí, ya me encantaría decirte que Francia para mí sigue siendo, desde un inicio lo dije, y sigue siendo esta selección que tiene muchísima posibilidad para cargar esa copa. ¿Por qué tan rápido cepillas a Argentina, Vero? Porque yo sí creo que Argentina no va a poder contra Inglaterra. Te soy muy honesta, este es el rival que puede totalmente eliminar a Argentina. Argentina no ha tenido rivales que le han puesto a prueba, que le han exigido. Obviamente ha sufrido Argentina, sobre todo con sus últimos rivales, pero alguien que en realidad le puede poner el alto, por supuesto que es Inglaterra. Los acabamos de ver cómo vienen jugando, han venido de menos a más en esta justa, pero me parece que esas individualidades y nombres que están dentro de esta selección pueden más que lo que puede hacer Argentina. Pensé que iba a sonreír Sir John Laguna después de que puso a Inglaterra en la final y lo único que hace es refunfuñar según la edad. Sir Johnny, ¿por qué? Dime tú, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Jorgito? Y sí, la edad tiene que ver, ya soy un viejo yo y escuchaba tu editorial y qué triste que lleguemos a que decimos que tenemos que hablar de fútbol o que Francia es favorito porque eso dicen las apuestas. O sea, ¿dónde están los...? Entonces ya no hablemos de fútbol, hay que ir a las apuestas para ver qué nos dicen, para ver qué decimos. Me parece una posición muy triste. Me quedo con las palabras del señor de la Fuente que me encantó. Son 12 que juguemos, no hay favoritos. Hay que jugar bien, son dos equipos que juegan bien al fútbol, dos equipos que han hecho goles, que han permitido pocos. A mí me parece que son 2 semifinales de pronóstico reservado. Hay los pequeños detalles, como siempre, las cositas, los imponderables. El que se aplique mejor durante un partido va a ser el que va a salir adelante. ¿Que Francia nos ha gustado más? Sí. Que España todavía tiene techo por ahí. Yo veo, será Fabián Ruiz y Rodri contra Tchouaméni y Rabiot, o irá Kone. Tratar de ver un poquito más los pequeños detalles. ¿Dónde puede haber diferencia en el partido? No porque las mendigas apuestas me digan que Francia es mejor, vamos a ir con Francia. Creo yo, Pero yo soy el viejo del grupo y ya sabes que soy el agrio también, Jorgito. Y tal vez es cuestión de la edad que no escuchaste completo porque dije y cito, Sir Johnny, qué bueno que lo tengo escrito. No escucho. Eso no significa que la Furia Roja demuestre su poder. En resumen, también podría mostrar que avanza a la final, pero tiene razón. Hoy, claro, te veo amargo, más que otros días. Quiero verte sonreír. Dale una sonrisa al público, por el amor de Dios, que tanto espera este momento. ¿Quieren a Sir John Laguna? Mira, nada más. Mira.
El rebaño sagrado vive una semana cargada de movimientos, decisiones y declaraciones que ya empiezan a marcar el pulso del torneo Apertura 2026 y la salida de Gilberto Sepúlveda, la confirmación del 11 que saltará al campo ante el Toluca y una polémica dentro del plantel femenil son apenas la punta del iceberg de todo lo que se cocina en Verde Valle a solo días del arranque oficial del certamen. Chivas llega a esta cita con la ilusión intacta, pero también con interrogantes que la afición no deja de plantear en redes sociales, y este repaso reúne todo lo relevante para entender el momento exacto que atraviesa el club de cara al debut del sábado. La noticia que más ruido generó en las últimas horas fue la confirmación oficial de la salida de Gilberto Sepúlveda, quien dejará las filas rojiblancas por un año completo para sumarse al FC Juárez en calidad de préstamo. La decisión pone fin, al menos de manera temporal, a un ciclo de 7 años del defensor con la institución tapatía, un periodo en el que Sepúlveda pasó de ser una de las promesas de la cantera a convertirse en un futbolista cuestionado de forma constante por una parte importante de la afición. Sepúlveda llegó a las fuerzas básicas de Chivas siendo apenas un adolescente, en una época en la que el club apostaba fuerte por consolidar un proyecto formativo capaz de nutrir al primer equipo sin necesidad de recurrir de manera masiva al mercado de fichajes. Su ascenso fue paulatino, pasó por las categorías inferiores, tuvo pasos por el tapatío en la Liga de Expansión y finalmente dio el salto al primer equipo en un momento en el que la directiva necesitaba renovar una defensa central que empezaba a mostrar signos de desgaste. Durante sus primeras temporadas como profesional, el central se ganó fama de disciplinado, serio y comprometido, cualidades que en más de una ocasión fueron destacadas por los distintos técnicos que pasaron por el banquillo rojiblanco durante su estancia. Sin embargo, el rendimiento futbolístico puro nunca terminó de acompañar esas virtudes extradeportivas. Sepúlveda alternó partidos sólidos con otros en los que las críticas arreciaron, especialmente en jugadas de definición o en situaciones de 1 contra 1 donde la velocidad de los rivales lo dejaba en evidencia. Con el paso de las temporadas, su lugar en el 11 titular se fue volviendo cada vez más esporádico, hasta convertirse en una alternativa de rotación más que en un fijo indiscutido dentro del esquema defensivo. Tras conocerse la noticia de su salida, las reacciones en redes sociales no tardaron en dividirse entre quienes agradecieron su profesionalismo y disciplina durante su estancia en el club y quienes consideraron que su nivel nunca terminó de despegar pese a las oportunidades recibidas. Uno de los comentarios que más circuló entre los aficionados fue el de un usuario que le agradeció el gesto de haber ocupado el arco en un partido de emergencia, recordando con cariño el episodio en el que Sepúlveda tuvo que reemplazar a André-Pierre Gignac bajo los 3 postes y se ganó el apodo cariñoso de T-Batman durante un par de meses. Ese episodio, insólito dentro del folclore reciente del club, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de su paso por Chivas, casi al mismo nivel que algunas de sus actuaciones como defensor central titular. Otro sector de la hinchada fue más crítico, señalando que, pese a su disciplina y humildad, las exigencias de vestir la camiseta de Chivas debían ser mucho más altas, y que después de 7 años de espera su rendimiento nunca llegó al nivel esperado para un club de esa magnitud. Este tipo de comentarios reflejan una tensión que atraviesa de manera recurrente al club. La disputa entre el valor simbólico de un jugador formado en casa y las exigencias competitivas de un equipo que necesita resultados inmediatos. Independientemente de las posturas encontradas, la mayoría coincidió en que Sepúlveda nunca fue señalado como un mal profesional, sino como un jugador que simplemente no logró rendir al nivel que el escudo exige, y le desearon suerte en su nueva etapa en la frontera. Esta salida se suma a un proceso de renovación que Gabriel Milito y la directiva vienen ejecutando de cara al nuevo semestre, buscando dar mayor competencia interna y liberar minutos para otros elementos de la plantilla. La llegada de nuevos perfiles a la zona defensiva, combinada con la consolidación de jóvenes valores surgidos de la cantera, parece haber inclinado la balanza hacia una decisión que, si bien puede resultar dolorosa desde el plano afectivo, responde a una lógica futbolística concreta. En Verde Valle se necesita competencia real en cada línea del campo, y el cuerpo técnico ha decidido que ese salto de calidad pasa, en parte, por sumar minutos de rodaje a Sepúlveda lejos de la presión mediática de Guadalajara. Para el FC Juárez, la llegada del central rojiblanco representa una oportunidad interesante de sumar experiencia en primera división a un plantel que suele competir en la zona baja de la tabla.
El préstamo por un año completo, sin cláusulas de compra anticipada conocidas hasta el momento, deja abierta la puerta a un eventual regreso de Sepúlveda a Chivas en 2027, aunque en el club nadie se atreve todavía a hacer pronósticos sobre ese escenario. Lo cierto es que, más allá de las especulaciones futuras, el defensor se marcha con la satisfacción de haber cumplido 7 temporadas vistiendo una de las camisetas más exigentes del fútbol mexicano, algo que no todos los futbolistas formados en la cantera logran sostener en el tiempo. Pensando ya en lo estrictamente futbolístico, el tema que domina la conversación diaria en Verde Valle es la conformación del 11 que Gabriel Milito utilizará en el debut liguero frente al Toluca, compromiso pactado para este sábado 18 de julio en el Estadio Akron, con horario de las 19:07 tiempo del Centro de México y transmisión exclusiva a través de Prime Video. Se trata de un estreno de alta exigencia, considerando que el conjunto escarlata llega como uno de los animadores habituales del fútbol mexicano en los últimos semestres, con un plantel que combina jerarquía, gol y un estilo de juego reconocible que ha sabido incomodar a Chivas en enfrentamientos recientes. La particularidad de esta previa radica en que Chivas recuperó apenas en los últimos días a la totalidad de su plantilla, luego de que 5 futbolistas estuvieran concentrados con sus respectivas selecciones nacionales durante gran parte de la pretemporada, a lo que se sumó la ausencia de Efraín Álvarez por una lesión que también lo mantuvo al margen de los trabajos de preparación. Este escenario generó una pretemporada de 2 velocidades dentro del plantel. Por un lado, un grupo de jugadores que completó de manera íntegra los trabajos físicos, tácticos y los partidos amistosos programados por el cuerpo técnico. Por otro, un puñado de futbolistas de jerarquía que recién en los últimos días pudieron reincorporarse a los entrenamientos grupales tras cumplir compromisos internacionales. Roberto Alvarado, Armando González, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Raúl Rangel se reincorporaron a los entrenamientos en el Centro Deportivo de Verde Valle, pero su reciente regreso complica que puedan tener el ritmo necesario para arrancar como titulares en un compromiso de esta exigencia. Cada uno de estos nombres representa piezas relevantes dentro del proyecto de Milito, lo cual añade una capa extra de complejidad a la decisión que debe tomar el cuerpo técnico. Por un lado, existe la tentación de recurrir de inmediato a la jerarquía y la experiencia de estos futbolistas. Por otro, el riesgo de una lesión muscular por falta de ritmo competitivo es un factor que ningún entrenador serio puede ignorar en el arranque de un torneo tan exigente como el fútbol mexicano. De acuerdo con la información revelada por el periodista César Huerta, todo indica que Milito decidirá dar continuidad a los futbolistas que sí completaron la pretemporada de manera íntegra, por lo que Jordan Carrillo y Kevin Castañeda tendrían minutos como titulares en su presentación oficial dentro del inicio de torneo, una apuesta que reflejaría la confianza del cuerpo técnico en el trabajo realizado durante las semanas previas y que además abriría la puerta a un proceso de adaptación gradual para los futbolistas que vienen de compromisos con sus selecciones. Este escenario no solo representa una oportunidad de peso para ambos jugadores, sino que también deja en evidencia el criterio de Milito de priorizar el estado de forma y la continuidad de trabajo por encima del nombre o la jerarquía dentro del plantel, una filosofía que ya había mostrado destellos durante el torneo anterior y que ahora se confirma como una constante en su manera de gestionar el grupo. Para Carrillo, un futbolista que ha ido ganando terreno de manera progresiva dentro del esquema rojiblanco, la posibilidad de arrancar como titular en el debut del semestre representa un espaldarazo importante a su proceso de consolidación, mientras que para Castañeda supone la oportunidad de reafirmar el buen nivel mostrado durante los trabajos de pretemporada, en los que fue uno de los futbolistas más regulares del plantel, según las fuentes cercanas al cuerpo técnico. La incógnita, de todas formas, sigue estando en la forma en la que Milito distribuirá al resto del plantel. Existe la posibilidad de que algunos de los futbolistas recién reincorporados ingresen desde el banquillo durante el segundo tiempo, buscando aprovechar minutos de rodaje sin exponerlos a los 90 minutos completos de un partido de alta exigencia física. También se especula con la posibilidad de que Raúl Rangel, pese a su reciente regreso, pueda ser de la partida desde el arranque, considerando la jerarquía que representa dentro del arco rojiblanco y la falta de una alternativa de peso similar en esa posición específica. En cualquier caso, la decisión final del cuerpo técnico se conocerá recién horas antes del compromiso, tal como es habitual en la metodología de trabajo que Milito ha implementado desde su llegada al banquillo. Más allá de las decisiones individuales, el trasfondo de esta discusión revela algo más profundo sobre la filosofía de trabajo del entrenador argentino.
La idea de que ningún lugar en el equipo está garantizado únicamente por el prestigio o la trayectoria, y que el rendimiento en los entrenamientos y en la pretemporada debe traducirse en oportunidades reales dentro del campo de juego. Esta manera de gestionar el plantel ha generado, en líneas generales, una recepción positiva entre los aficionados, que valoran la meritocracia como un elemento necesario para elevar el nivel de competitividad interna dentro de Verde Valle. Ya que hablamos de las decisiones que está tomando el cuerpo técnico, conviene detenerse en otro tema que ha generado bastante debate dentro de la afición, la discusión sobre quién debería portar el gafete de capitán en este nuevo semestre. Todo comenzó cuando la cuenta oficial de Chivas compartió en redes sociales una fotografía de Luis Romo acompañada de la leyenda El Capitán, en clara alusión al papel de liderazgo que el mediocampista ha ejercido dentro del vestidor. Sin embargo, la publicación, lejos de generar consenso, desató una ola de comentarios en los que un sector importante de la hinchada defendió que debería ser Omar Gobea quien portara el brazalete durante el torneo Apertura 2026. Los argumentos de quienes respaldan a Gobea giran en torno a su personalidad, su entrega dentro del terreno de juego y la conexión que ha logrado construir con la afición a lo largo de las últimas temporadas, factores que, según ellos, lo convierten en el candidato ideal para asumir esa responsabilidad. No es casualidad que Gobea se haya convertido, con el paso de los semestres, en uno de los futbolistas más queridos por la grada. Su entrega física, su disposición para jugar en distintas posiciones cuando el equipo lo necesita y su discurso siempre mesurado ante los medios lo han posicionado como una suerte de referente silencioso dentro del plantel, incluso sin haber ostentado de manera formal el brazalete de capitán en los últimos semestres. Por su parte, quienes respaldan a Romo destacan la experiencia que aporta el exjugador de clubes como Mineros y Porto, además de haber sido uno de los referentes del vestidor durante el semestre pasado. Romo llegó a Chivas con un perfil distinto al de la mayoría de sus compañeros, un futbolista forjado en ligas europeas, con recorrido internacional y una jerarquía que, según sus defensores, resulta fundamental para un plantel que necesita voces con experiencia en los momentos de mayor presión. Su llegada al club generó expectativas altas desde el primer día, y su desempeño durante el semestre anterior contribuyó a consolidar la idea de que se trata de un futbolista con la madurez necesaria para asumir roles de liderazgo dentro del vestidor. Lo llamativo del asunto es que esta no es la primera vez que ocurre algo similar, ya que en publicaciones recientes relacionadas con ambos futbolistas, distintos aficionados han insistido en la sección de comentarios en que el verdadero capitán debería ser Gobea, evidenciando que se trata de una discusión que se repite de manera constante entre los seguidores rojiblancos. Este patrón de comentarios sugiere que no se trata de una reacción puntual ante una publicación específica, sino de un sentimiento más arraigado dentro de una porción significativa de la hinchada, que parece haber elegido a Gobea como una suerte de capitán simbólico, independientemente de las decisiones que tome el cuerpo técnico. Hasta el momento, ni Gabriel Milito ni la directiva del club han confirmado de manera oficial si habrá algún cambio en la capitanía de cara al nuevo torneo, por lo que la definición final sigue siendo una incógnita que se resolverá recién con el arranque del campeonato. Cabe recordar que, en el fútbol mexicano, la designación del capitán suele recaer en una decisión del cuerpo técnico basada en criterios de liderazgo, jerarquía y ascendencia sobre el resto del plantel, por lo que la opinión de la afición, aunque influyente en el plano emocional, rara vez termina siendo determinante en la decisión final. De cualquier manera, este tipo de debates reflejan el nivel de involucramiento emocional que la afición rojiblanca mantiene con cada detalle relacionado al club, incluso en cuestiones que podrían parecer menores desde una perspectiva estrictamente futbolística. El gafete de capitán, más allá de su valor simbólico dentro del terreno de juego, se ha convertido en un elemento cargado de significado para los seguidores de Chivas, que ven en esa designación una suerte de reconocimiento público hacia el futbolista que mejor representa los valores históricos de la institución. Precisamente pensando en el ambiente interno del plantel, otro de los aspectos que ha llamado la atención en los últimos días tiene que ver con el clima de camaradería que se respira dentro de Verde Valle en la recta final de la pretemporada. Más allá del trabajo táctico y físico que el cuerpo técnico viene desarrollando con el plantel, distintos videos compartidos por el club en sus redes sociales dejaron ver la buena relación que existe entre los futbolistas, algo que suele valorarse como un factor determinante a la hora de arrancar un torneo con el pie derecho. Uno de los momentos que más se viralizó fue protagonizado por Armando González y Oscar Walley,
quienes fueron captados simulando una pelea amistosa mientras el resto del plantel realizaba ejercicios físicos a un costado. Un gesto espontáneo que refleja la confianza y cercanía que existe entre los integrantes del grupo fuera de la competencia oficial. Este tipo de escenas, capturadas de manera espontánea por el equipo de contenido del club, suelen generar una respuesta muy positiva entre los seguidores, que valoran ver a los futbolistas en un plano más humano y distendido, alejado de la presión competitiva que caracteriza a los partidos oficiales. Este tipo de episodios suele ser bien recibido tanto por la afición como por los especialistas, ya que refuerza la idea de que, desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo, uno de los objetivos prioritarios ha sido fortalecer la identidad colectiva y la unión dentro del vestidor, elementos que en más de una ocasión terminan siendo decisivos cuando el calendario se pone exigente. No es un secreto que, en semestres anteriores, distintas versiones de Chivas atravesaron episodios de tensión interna que terminaron repercutiendo de manera directa en el rendimiento colectivo del equipo, por lo que la construcción de un ambiente sano dentro del plantel se ha convertido en una de las prioridades explícitas del cuerpo técnico actual. Las imágenes difundidas por el club parecen confirmar que ese objetivo se está cumpliendo y que el plantel llega al debut liguero con un ánimo positivo, algo que sin duda suma de cara a los primeros compromisos del semestre. Distintos futbolistas, en declaraciones recientes a los medios oficiales del club, coincidieron en señalar que la pretemporada estuvo marcada por un ambiente de trabajo intenso pero ameno, en el que las jornadas de doble turno se combinaron con actividades de integración grupal organizadas por el propio cuerpo técnico. Este tipo de estrategias, cada vez más comunes en el fútbol profesional moderno, buscan generar lazos de confianza entre los futbolistas que luego se traducen en una mejor comunicación dentro del terreno de juego, especialmente en los momentos de mayor presión durante los partidos. Ahora bien, no todo lo que ocurre alrededor de Chivas en estos días tiene que ver con el primer equipo varonil, ya que también hubo una controversia importante dentro del Chivas femenil que involucra directamente a una de sus figuras más reconocidas. Adriana Iturbide, conocida popularmente como Boyi, volvió a hacer noticia luego de sus declaraciones durante su participación en el programa de YouTube Pinky Promise, en donde fue consultada sobre si el técnico español Antonio Contreras había afectado de alguna manera su rendimiento dentro del equipo. La delantera se sinceró y expresó que sentía que el entrenador no depositó en ella la confianza que hubiera esperado y que a pesar de haber intentado demostrarle que merecía más oportunidades, las decisiones tomadas por el cuerpo técnico terminaron siendo distintas a las que ella hubiera deseado. Este tipo de declaraciones, poco habituales dentro del discurso público de las futbolistas mexicanas, generaron un impacto inmediato entre los seguidores del equipo femenil, que no dudaron en manifestar su respaldo a la delantera a través de las redes sociales, destacando su honestidad y su disposición a hablar de manera abierta sobre una situación que, en otros contextos, suele quedar reservada al ámbito estrictamente interno del club. Tras conocerse estas declaraciones, una fuente cercana al club confirmó que los comentarios de la delantera no fueron bien recibidos dentro de las instalaciones de Verde Valle, generando cierto malestar entre quienes conforman el cuerpo técnico y la dirigencia del equipo femenil. Según esa misma fuente, la incomodidad generada tendría relación con la dificultad que existiría para asimilar críticas de este tipo dentro del cuerpo técnico dirigido por Contreras, un entrenador que llegó al club con la misión explícita de profesionalizar aún más la estructura del fútbol femenil rojiblanco y que, según distintas versiones, mantiene un estilo de conducción exigente y poco permeable a las críticas públicas por parte de sus dirigidas. Resulta interesante contrastar estas declaraciones con los números que Iturbide dejó durante el torneo Clausura 2026, un semestre en el que, pese a contar con una participación limitada de apenas 271 minutos disputados, logró anotar 5 goles, entre ellos uno especialmente relevante en la cuarta jornada que la consolidó como la tercera máxima goleadora en la historia del Club Deportivo Guadalajara femenil. Esta productividad, a pesar del reducido tiempo en cancha, ayuda a entender el trasfondo de sus declaraciones, ya que sus números respaldan en cierta medida su reclamo por mayores oportunidades. De todas formas, es importante señalar que la propia jugadora ha mostrado en distintas ocasiones un perfil profesional y respetuoso hacia su rol dentro del plantel, tal como quedó reflejado luego del Clásico Nacional del Torneo Clausura 2026 frente a América Femenil, cuando declaró públicamente que tenía muy en claro cuál era su función dentro del equipo y que estaba comprometida en asumirla de la mejor manera posible.
Esta dualidad en el discurso de Iturbide, crítica hacia la gestión de minutos por un lado y compromiso institucional por el otro, refleja la complejidad de la situación. No se trata de una futbolista que busque confrontar abiertamente con el cuerpo técnico, sino de una jugadora que, ante una pregunta directa en un espacio de entretenimiento, optó por la sinceridad antes que por las respuestas diplomáticas habituales en este tipo de entrevistas. Vale la pena recordar que la delantera renovó su vínculo con el Chivas femenil hasta diciembre de 2027, un contrato que refleja la confianza que la institución mantiene en su continuidad más allá de las diferencias puntuales que puedan existir con el cuerpo técnico. Esta renovación, formalizada meses atrás, deja en evidencia que, independientemente de las tensiones actuales, tanto la dirigencia como la propia jugadora apuestan por sostener el vínculo a mediano plazo, lo que hace pensar que la controversia actual, aunque genere ruido mediático en el corto plazo, difícilmente derive en una salida anticipada de la delantera del club. Desde su llegada al Sagrado Rebaño, Iturbide se ha consolidado como una de las futbolistas más importantes del plantel, dejando una huella significativa tanto por su aporte goleador como por su trayectoria dentro del club. Su nombre ya figura entre las máximas anotadoras históricas de la institución, un logro que adquiere mayor relevancia si se considera la limitada cantidad de minutos que ha disputado en comparación con otras delanteras del plantel. Será interesante observar cómo evoluciona su relación con Antonio Contreras de cara al arranque del torneo Apertura 2026 y si esta controversia mediática termina teniendo algún tipo de repercusión concreta en la distribución de minutos que el entrenador español decida otorgarle en el nuevo semestre. Cambiando de tema y ya alejándonos de las cuestiones internas del club para poner el foco en el ambiente futbolístico más amplio, resulta interesante repasar las declaraciones de Miguel Herrera, quien durante su participación en el programa Cuadro Titular de Fox Sports fue consultado sobre cuál es, a su criterio, el mejor entrenador de la Liga MX en la actualidad. Sin dudarlo demasiado, el estratega mexicano y actual técnico del Atlante respondió con el nombre de Gabriel Milito, el propio director técnico de Chivas, dejando en claro el nivel de respeto que le genera el trabajo realizado por el argentino desde su llegada al banquillo rojiblanco. El reconocimiento de Herrera no es un dato menor dentro del ambiente futbolístico mexicano. Se trata de uno de los entrenadores con mayor trayectoria y prestigio del país, con pasos por la selección mexicana y por distintos clubes de peso en la Liga MX, cuya opinión suele tener un peso considerable dentro del análisis futbolístico nacional. Que un técnico de su experiencia elija a Milito por encima de otros nombres consolidados en el circuito mexicano funciona como una suerte de validación externa para un proyecto que, hasta hace apenas un semestre, todavía generaba dudas entre ciertos sectores de la prensa especializada. Herrera explicó que quedó gratamente sorprendido por la labor de Milito al frente del plantel, aunque también remarcó que será fundamental observar su rendimiento a lo largo de esta nueva temporada, ya que en su experiencia muchos entrenadores atraviesan un desafío distinto cuando los rivales comienzan a estudiar su estilo de juego y logran encontrar la manera de neutralizarlo. Esta reflexión, lejos de ser una crítica, funciona más bien como una advertencia realista sobre los desafíos que enfrenta cualquier entrenador que logra un impacto inicial positivo. El verdadero mérito, según Herrera, no está solamente en sorprender durante los primeros meses, sino en sostener la propuesta de juego incluso cuando el factor sorpresa desaparece. En ese sentido, el extécnico de la selección mexicana estableció una comparación directa con Martín Anselmi, extécnico de Cruz Azul, reconociendo que este último tuvo un impacto inmediato en el fútbol mexicano gracias a su propuesta ofensiva, pero que con el correr de los partidos los rivales lograron descifrar su sistema y su efecto sorpresa se fue diluyendo. Esta comparación resulta particularmente interesante porque pone sobre la mesa un fenómeno recurrente dentro del fútbol mexicano: la dificultad de los entrenadores extranjeros con propuestas tácticas novedosas para sostener su efectividad una vez que los rivales acumulan suficiente información sobre su forma de jugar. Para Herrera, esa es una de las principales pruebas que deberá superar Milito en este nuevo semestre: comprobar si es capaz de sostener su idea de juego, incluso cuando los adversarios ya conocen sus movimientos y buscan contrarrestarlos. Se trata de un desafío que trasciende lo puramente táctico,
ya que exige del cuerpo técnico una capacidad de adaptación constante, la introducción de variantes que mantengan la impredecibilidad del equipo y una lectura fina de cada rival específico, elementos que distinguen a los entrenadores capaces de sostener proyectos exitosos a lo largo del tiempo de aquellos que solamente logran destellos iniciales de buen fútbol. Además, Herrera fue consultado sobre si Antonio Mohamed se encuentra en el mismo nivel que Milito, y en esa ocasión reconoció la trayectoria del técnico argentino, aunque señaló que percibe cierto desgaste en su figura actual, comentando que conoce bien a Mohamed y que le tiene mucho aprecio, pero que últimamente lo nota con señales de cansancio, algo que en el pasado ha sido un indicio de que el entrenador podría estar cerca de dejar su cargo. Esta comparación entre distintos técnicos del circuito mexicano refleja el nivel de exposición mediática que atraviesa actualmente el fútbol nacional, en donde las opiniones cruzadas entre entrenadores, ya sea en programas de televisión o en conferencias de prensa, se han convertido en un contenido habitual que alimenta el debate futbolístico cotidiano. Con todos estos elementos sobre la mesa, el panorama de Chivas de cara al arranque del torneo Apertura 2026 se presenta como una mezcla de expectativa deportiva, movimientos en el plantel y ciertos episodios de tensión interna que, sin embargo, no parecen empañar el buen clima general que se respira en Verde Valle. La salida de Gilberto Sepúlveda marca el cierre de una etapa y abre espacio para nuevas alternativas dentro de la defensa, mientras que la confirmación de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda como titulares frente al Toluca representa una apuesta clara de Gabriel Milito por la continuidad y el trabajo de pretemporada por encima de los nombres consagrados. La discusión sobre la capitanía entre Luis Romo y Omar Gobea seguirá dando de qué hablar en los próximos días, especialmente si el club no toma una decisión definitiva antes del debut, mientras que las imágenes de camaradería entre los jugadores dejan entrever que el vestidor masculino atraviesa un buen momento anímico. En paralelo, la controversia generada por las declaraciones de Adriana Iturbide pone sobre la mesa la necesidad de que el cuerpo técnico del Chivas femenil encuentre la manera de gestionar las tensiones internas sin que éstas afecten el rendimiento colectivo, especialmente tratándose de una futbolista con números tan relevantes dentro de la historia reciente del club. Finalmente, el reconocimiento público de Miguel Herrera hacia el trabajo de Gabriel Milito funciona como un espaldarazo importante de cara al inicio del torneo, aunque también deja planteado el desafío de sostener el nivel mostrado durante el semestre anterior, ahora que los rivales ya tienen mayor información sobre su forma de plantear los partidos. Con todos estos frentes abiertos, la afición rojiblanca llega a la previa del duelo ante el Toluca con la expectativa puesta en un equipo que buscará arrancar el torneo Apertura 2026 de la mejor manera posible, consciente de que el camino recién empieza y de que cada uno de estos temas seguirá evolucionando conforme avancen las jornadas del campeonato. En definitiva, la semana que atraviesa Chivas resume bastante bien lo que suele ser la vida cotidiana de un club de la magnitud del Guadalajara. Ningún tema queda aislado, todo se entrelaza con la actualidad deportiva y cada decisión, por más pequeña que parezca, termina generando repercusión entre una afición que vive el día a día del club con una intensidad pocas veces vista en otras instituciones del fútbol mexicano. El sábado, cuando el árbitro pite el inicio del partido ante Toluca en el Estadio Akron, buena parte de estas discusiones quedarán, al menos momentáneamente, en un segundo plano, y todo el foco volverá a estar puesto en lo que realmente importa, el rendimiento del equipo dentro de la cancha.